Hola, amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy volvemos a tratar un tema que ha sacudido la actualidad y ha puesto patas arriba el mundo del corazón. El impacto de la salida de Zlatan Turkoglu de KZLC Serveti aún no ha terminado y todo el mundo sigue hablando de ello. No olvidéis suscribiros a mi canal, darle a me gusta a mi vídeo y dejar vuestros comentarios más abajo. Ahora veamos juntos qué está pasando entre bastidores. Si están listos, empecemos. La tormenta que se desató en las redes sociales tras la salida de Zlatan Turkoglu de la serie aún no ha amainado. Los espectadores se habían encariñado tanto con el personaje de Doa que, con la ausencia de Zlatan, la percepción de la serie cambió por completo. Sin embargo, en el último episodio, la aparición de un misterioso personaje vendado ha vuelto a plantear la posibilidad de que Doa regrese. Esta escena ha reavivado las preguntas en las redes sociales. ¿Va a volver Zlatan? Tras la caída de los índices de audiencia, esta sorpresa ha avivado aún más los debates. Parte de la audiencia cree que se trata de una mera estrategia para subir la audiencia. Según los rumores que circulan entre bastidores, el equipo de producción está tratando de mantener al personaje en el candelero para que Zlatan no pierda su influencia. Algunas fuentes incluso afirman que esta misteriosa escena se preparó con el único fin de mantener al público en vilo. Y es que la serie sufrió una grave caída de audiencia tras la marcha de Zlatan. Según se comenta en las redes sociales, la producción ha pasado a un modo en el que basta con que se mencione el nombre de Zlatan. Estas afirmaciones están causando gran sorpresa entre los espectadores de la serie. Pero lo más impactante está por llegar. Faith Azibelek, que interpreta al personaje de Nilay, está en boca de todos por sus declaraciones, que han causado un gran revuelo en los últimos días. En su última entrevista, sorprendió a todos al decir: "Me llueven las ofertas para verme un minuto". Incluso la frase, "algunos me han ofrecido 100.000 liras", se ha convertido en objeto de burlas en las redes sociales. Esta declaración ha desencadenado el debate entre los espectadores. ¿De verdad se veía la serie por Nilay? Algunos usuarios lo han interpretado como un arrebato de ego. Otros pensaron que Faith estaba bromeando, pero la discusión no ha hecho más que crecer. La declaración de Faith Azibelek reavivó el debate sobre si Zlatan quedaba eclipsada o no. En las redes sociales hay quienes afirman que Doa era la que mantenía la serie a flote, mientras que otros sostienen que Nilay es la que realmente da audiencia. El hecho de que Nilay destacara especialmente en las últimas escenas refuerza esta posibilidad. Sin embargo, la mayoría de los espectadores piensan que Zlatan Turkoglu es el pilar emocional de la serie. Por eso, la declaración de Faith sigue provocando reacciones. La discusión se intensifica cada vez más. Otro de los detalles que se comentan es que ha habido un cambio en la estrategia de audiencia de la serie. El hecho de que la dirección haya dado más protagonismo al personaje de Nilay refuerza esta teoría. El debate sobre si es mayor la influencia de Doa o la de Nilay parece gustar al equipo de producción. Porque cada spoiler que se comenta aumenta la visibilidad de la serie. Las acusaciones de que el equipo de producción está tratando de crear polémica a través de estos dos personajes también están en la agenda de las redes sociales. Si esta estrategia funciona o no, es discutible. La razón por la que Zlatan Turkoglu sigue siendo la más comentada a pesar de haber abandonado la serie es, sin duda, su gran número de fans. El gran impacto que tiene en cada proyecto en el que participa demuestra claramente su influencia en el sector de las series. El hecho de que KZLC Serveti siga asociándose a ella es la mayor prueba de ello. La producción de la serie tampoco parece querer perder este impacto. Por eso, en cada oportunidad se incluyen escenas insinuantes relacionadas con el personaje de Doa. Esta estrategia, por un lado, irrita al público y, por otro, despierta su curiosidad. Entre el público hay una gran polarización. Mientras que una parte dice: "Si no está Zlatan, yo tampoco estoy", otra parte opina que Nilay ha empezado a llevar el peso de la serie. En las redes sociales, en particular, se están produciendo serios debates sobre este tema. El foco principal de miles de comentarios es el poder de influencia de estos dos personajes. La posibilidad de que Zlatan regrese influye en los índices de audiencia de la serie. Esto refuerza las acusaciones de que la producción utiliza el nombre de Zlatan para atraer espectadores. La escena de la mujer vendada del último episodio avivó estas discusiones. Los espectadores se preguntaban: ¿es esta persona Doa? Todo el mundo empezó a ver la escena una y otra vez en busca de detalles.
Esto incluso provocó un breve repunte en los índices de audiencia de la serie. El hecho de que el nombre de Esla volviera a circular aumentó los comentarios en las redes sociales sobre una escena estratégica. El equipo de producción aún no ha aclarado este misterio. El aumento del papel de Nilay y los comentarios sobre Faiza Cibelec también están avivando la competencia dentro de la serie. Algunos espectadores dicen que la actuación de Faiza destaca. Otros, en cambio, defienden que se trata de una exageración totalmente artificial. Sus declaraciones valientes, en particular, han avivado aún más los debates. La imagen de «la serie se ve por mí» ha dividido a las redes sociales. Esta situación también ha aumentado considerablemente en la publicidad de la serie. Mientras todo esto sucede, Esla Turkoglu mantiene su silencio. Este silencio es suficiente para generar titulares. Cada publicación, cada silencio, incluso cada movimiento, recibe una gran interacción. Esto demuestra que la base de fans sigue activa. El equipo de producción tampoco lo ignora. Por eso, cada referencia al personaje de Doa llama la atención. Pero, ¿esta competencia beneficia o perjudica a la serie? Según algunos expertos, las discusiones hacen que la serie sea más interesante. Según otros, el foco de la historia se dispersa y el espectador se cansa. Sin embargo, hay algo que es seguro: KZLCK Serveti vuelve a ser noticia y vuelve a ser tema de conversación. Las rivalidades dentro de la serie se han trasladado al exterior. Esto indica que la discusión continuará durante mucho tiempo. También llama la atención que la producción siga tan activamente en las redes sociales. Se dice que, tras cada episodio, se realizan pequeños cambios en el guión en función de las reacciones del público. Hay quienes opinan que esto afecta al desarrollo natural de la historia. Se cita como ejemplo el aumento de escenas relacionadas con el personaje de Nilay. Todos estos detalles despiertan aún más la curiosidad del público. El equipo técnico, por su parte, guarda silencio ante estas acusaciones. En las redes sociales, los fans están ahora enfrentados. Los fans de Esla dicen que el efecto de Doa sigue presente, mientras que los fans de Faiza dicen que Nilay es el elemento que da color a la serie. Esta rivalidad eclipsa incluso la guerra de audiencias. Cada publicación, cada foto se convierte en un tema de debate. Esto lleva los datos de la serie en las redes sociales a lo más alto. La producción parece satisfecha con este interés. Pero, al final de todo este caos, ¿qué piensa el público? Muchos dicen que siguen la serie desde la época de Esla Turkoglu. Otros afirman que siguen viéndola gracias al divertido personaje de Nilay. Es decir, ambos personajes han dejado una huella importante en el ADN de la serie. El verdadero problema parece ser el intento de la producción de crear polémica utilizando estos dos nombres. Esta estrategia despierta la curiosidad del espectador, pero también lo cansa. Y llegamos al final de nuestro vídeo, amigos. ¿Creéis que KZLCK Serveti se veía realmente por Nilay o sigue vigente el efecto Esla? Espero vuestros comentarios, porque este tema parece un debate que no va a terminar nunca. No olvidéis suscribiros a mi canal, darle a me gusta a mi vídeo y activar las notificaciones. En el próximo vídeo hablaremos de los entresijos de una bomba mediática mucho más grande. Por ahora, adiós y seguid atentos a la actualidad conmigo.